El niño perdido. Siempre había pensado que las calles de la ciudad eran lugares llenos de vida y actividad, aunque estuvieran cubiertas de suciedad y decadencia. Desde que perdí mi trabajo y mi hogar, me vi obligado a vivir entre esas mismas calles que antes recorría con pasos seguros. Ahora eran mi refugio y mi prisión. Mis días consistían en buscar comida, un lugar seguro para dormir y evitar a los peligrosos depredadores urbanos, tanto humanos como no humanos. Era en una de esas noches frías y solitarias cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado en un rincón oscuro, apenas iluminado por la luz parpadeante de una farola en mal estado. Un niño pequeño, descalzo, con ropa rasgada y sucia. Su cabello estaba enmarañado, y su rostro tenía una expresión de tristeza que me resultaba insoportablemente familiar. Me acerqué, movido por un impulso que no podía explicar. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a él, el niño desapareció en la penumbra, como si nunca hubiera estado allí. Pasaron días antes de que lo volviera a ver. Esta vez, estaba de pie junto a un edificio en ruinas, mirando fijamente una ventana rota. Intenté acercarme con más cuidado, pero nuevamente, cuando estaba a punto de alcanzarlo, desapareció. Empecé a preguntarme si mi mente me estaba jugando una mala pasada, si quizás el hambre y el frío estaban afectando mi percepción de la realidad. Pero había algo en ese niño que me resultaba extrañamente familiar, algo que me obligaba a seguir buscando respuestas. No tardé en darme cuenta de que nadie más parecía notar su presencia. Pregunté a otros vagabundos, vecinos de la calle como yo, si habían visto al niño, pero todos me miraban con desconcierto. Algunos se reían, otros simplemente me ignoraban. Era como si el niño solo existiera para mí, como si fuera una alucinación nacida de mis propios miedos y desesperaciones. Una noche particularmente fría, lo vi de nuevo, esta vez en un callejón oscuro cerca de la estación de tren abandonada. Decidí seguirlo, manteniendo una distancia prudente para no asustarlo. El niño caminaba lentamente, sus pies descalzos apenas haciendo ruido en el pavimento húmedo. Cada vez que pensaba que lo había perdido de vista, volvía a aparecer unos metros más adelante, como si me estuviera guiando. El callejón parecía interminable, sus paredes estrechas y llenas de grafitis y basura. El aire era denso y húmedo, y el silencio solo era roto por el eco de mis propios pasos. De repente, el niño se detuvo frente a una puerta de metal oxidada. Me acerqué con cautela, esperando que no desapareciera esta vez. Al llegar a la puerta, el niño me miró con sus grandes ojos oscuros, llenos de una tristeza insondable, y luego atravesó la puerta sin abrirla, como si fuera un fantasma. La puerta estaba cerrada con candado, pero al tocarla, se abrió fácilmente, revelando un pasillo oscuro y estrecho. Entré, guiado por una mezcla de curiosidad y una sensación de urgencia inexplicable. El pasillo olía a moho y a decadencia, y las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad. Al final del pasillo, una débil luz azulada emanaba de una habitación. Entré en la habitación y lo vi nuevamente, de pie en el centro, rodeado de sombras. La habitación estaba vacía, salvo por el niño y unas viejas cajas de cartón apiladas en una esquina. El niño me miró, y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Sentí una punzada de dolor en el pecho, como si su tristeza fuera un reflejo de la mía. Quise acercarme, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, una voz que no era la mía, me advirtió que no debía tocarlo. De repente, la luz azulada se intensificó, y las sombras en la habitación comenzaron a moverse, formando figuras indistintas. Sentí una presencia, algo maligno, algo que no pertenecía a este mundo. Las sombras parecían cobrar vida, acercándose al niño y a mí. El niño levantó una mano, señalándome algo en la pared opuesta. Giré la cabeza y vi un viejo espejo roto colgado de un clavo oxidado. El espejo reflejaba la habitación, pero había algo diferente en la imagen. En lugar de las sombras, vi figuras humanas, personas que parecían estar atrapadas dentro del vidrio. Sus rostros estaban retorcidos en expresiones de dolor y sufrimiento, y sus manos golpeaban frenéticamente la superficie del espejo como si intentaran escapar.
Entre ellos, reconocí al niño, su rostro reflejaba la misma tristeza que había visto en sus ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando comprendí la verdad. El niño no era una alucinación ni un fantasma. Era un espíritu atrapado, condenado a vagar por las calles, buscando ayuda. Las sombras eran las almas de aquellos que habían muerto en la indigencia, olvidados por el mundo. El espejo era una prisión, un portal hacia un reino de desesperación del cual no podían escapar. Sentí una oleada de compasión y determinación. Sabía que tenía que ayudar al niño y a las otras almas atrapadas. Pero, ¿cómo? La voz en mi cabeza volvió, esta vez con más claridad. Me dijo que debía romper el espejo, liberar a las almas de su prisión. Busqué algo con que romperlo, pero la habitación estaba vacía. Desesperado, usé mis propias manos, golpeando el vidrio con todas mis fuerzas. El espejo resistió al principio, pero finalmente, con un crujido ensordecedor, se hizo añicos. Las figuras dentro del espejo emitieron un grito agudo que resonó en toda la habitación y las sombras comenzaron a desvanecerse, liberando a las almas atrapadas. El niño me miró una última vez, con una expresión de gratitud y paz, antes de desaparecer junto con las sombras. Me desplomé en el suelo, exhausto y aturdido. La habitación estaba ahora en silencio, la luz azulada había desaparecido. Sabía que había hecho lo correcto, que había liberado a esas almas de su tormento eterno. Pero también sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. Las calles seguían siendo frías y peligrosas, pero ahora tenía una nueva misión, ayudar a aquellos que, como el niño, estaban atrapados entre dos mundos, buscando desesperadamente un descanso que solo alguien como yo podía proporcionarles. El tiempo pasó, y aunque nunca volví a ver al niño, su recuerdo me acompañaba en cada rincón oscuro, en cada callejón solitario. Sabía que no estaba solo en mi lucha, que había otros como él, esperando ser liberados. Y así, noche tras noche, recorría las calles de la ciudad, buscando esas almas perdidas, decidido a brindarles la paz que tanto anhelaban. Cada encuentro era una batalla contra las sombras, una lucha por la redención de aquellos olvidados por el mundo. Y aunque el camino era arduo y peligroso, no me detendría hasta que la última de esas almas encontrara su descanso. Porque en las calles, entre la miseria y la soledad, había descubierto mi propósito, ser el liberador de las sombras, el guardián de las almas perdidas. Bajo el puente de las almas. Las noches en la calle son frías y solitarias, y encontrar un lugar seguro para dormir se convierte en una prioridad diaria. Había encontrado refugio bajo un puente, un lugar oscuro y húmedo que, a pesar de todo, ofrecía cierta protección contra la intemperie y los peligros de la ciudad. No sabía mucho sobre la historia de este lugar, pero los otros sin hogar me habían advertido sobre los accidentes que habían ocurrido allí. Decidí ignorar sus advertencias, ya que no tenía muchas opciones. El primer incidente ocurrió poco después de instalarme. Estaba acostado sobre un viejo cartón, envuelto en una manta raída, cuando vi luces de faros acercándose a gran velocidad. Me incorporé de un salto, pero no había ningún coche visible. Sin embargo, el ruido era inconfundible, el chirrido de los frenos, el impacto de metal contra metal y, finalmente, los gritos desgarradores. Salí corriendo, mi corazón latiendo con fuerza, pero no encontré nada. La carretera estaba desierta y el silencio de la noche había vuelto a caer. Las siguientes noches, las visiones se hicieron más frecuentes. Las luces de los faros aparecían de repente, seguidas de los sonidos de terribles colisiones. Empezaba a reconocer las voces en los gritos, las mismas cada vez, como un eco del pasado. Me di cuenta de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo bajo ese puente. Decidí investigar. Durante el día, cuando la luz del sol mitigaba mis miedos, hablé con otros sin hogar que conocían la zona. Algunos se negaron a hablar del puente, otros simplemente se encogieron de hombros. Finalmente, encontré a un viejo llamado Arturo que aceptó compartir su conocimiento. Según él, el puente había sido el escenario de varios accidentes fatales a lo largo de los años. Las víctimas, dijo, nunca encontraron descanso y estaban atrapadas entre este mundo y el siguiente.
Aquella noche, cuando las luces de los faros volvieron a aparecer, no huí. En lugar de eso, observé con atención, tratando de comprender la naturaleza de esas apariciones. Las luces eran deslumbrantes y aunque no había coches visibles, podía sentir la energía de los impactos. Los gritos eran insoportablemente reales, llenos de pánico y dolor. Decidí que tenía que ayudar a esas almas atrapadas. No sabía cómo, pero algo en mí sentía que era mi deber. Cada noche, las visiones se volvían más intensas y vívidas. Podía ver las siluetas de las víctimas, sus rostros distorsionados por el terror, sus manos extendiéndose hacia mí como pidiendo ayuda. Una noche particularmente oscura y fría, me aventuré a caminar por la carretera cercana al puente. Observé los rastros de los accidentes, pedazos de vidrio, metal retorcido, manchas oscuras en el asfalto. El ambiente estaba cargado de una energía inquietante, como si las almas de las víctimas aún estuvieran presentes. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero seguí adelante, decidido a encontrar una solución. Pasé días enteros investigando en la biblioteca pública, leyendo sobre accidentes de tráfico, buscando informes y artículos sobre los incidentes bajo el puente. Descubrí que la mayoría de las víctimas habían sido jóvenes, sus vidas truncadas por la tragedia. Sus nombres y rostros comenzaron a perseguirme, llenando mis sueños y mis pensamientos durante el día. Una noche, mientras estaba bajo el puente, las luces de los faros aparecieron de nuevo, pero esta vez algo era diferente. Las siluetas de las víctimas eran más claras, más definidas. Podía ver sus expresiones de desesperación y sentir su dolor. Me acerqué a ellos, extendiendo una mano, y sentí una corriente helada recorrer mi brazo. Una voz susurró en mi oído, apenas un murmullo, pero lo suficientemente clara para entender: ayúdanos. Comprendí que debía hacer algo más que observar. Necesitaba liberar a estas almas de su tormento. Recordé las historias que había escuchado sobre rituales y formas de comunicación con el más allá. Aunque nunca había creído en lo sobrenatural, no tenía otra opción. Mi propia cordura estaba en juego. Reuní velas, incienso y otros objetos que había visto en mis investigaciones. Una noche, con el corazón palpitando y las manos temblorosas, realicé un ritual improvisado bajo el puente. Encendí las velas, dejando que su luz trémula iluminara el oscuro espacio. El humo del incienso se elevaba en espirales, llenando el aire con un olor acre. Cerré los ojos y, en voz baja, empecé a hablar con las almas atrapadas. Les pedí que encontraran la paz, que dejaran de aferrarse a este mundo y cruzaran al siguiente. Sentí una presión en el pecho, como si una fuerza invisible intentara empujarme. Abrí los ojos y vi las siluetas de las víctimas, más claras que nunca, rodeándome. Las luces de los faros aparecieron de nuevo, pero esta vez, en lugar de un choque, vi las escenas de los accidentes como si fueran recuerdos proyectados en el aire. Vi a los conductores perdiendo el control de sus vehículos, los pasajeros gritando, los momentos finales de sus vidas. Las imágenes eran tan vívidas que podía sentir su miedo y dolor. Sentí que debía dar un paso más allá, ofrecer algo más para ayudar a estas almas. Recordé los nombres que había leído en los informes, y uno por uno los llamé en voz alta. Les hablé directamente, pidiéndoles que encontraran la paz, que dejaran atrás el sufrimiento y se liberaran del ciclo de dolor. De repente, las luces de los faros se desvanecieron y el silencio cayó sobre el puente. Las siluetas de las víctimas comenzaron a desvanecerse, sus expresiones de dolor se suavizaron y una sensación de calma llenó el aire. Sentí una oleada de alivio y esperanza. Sabía que había hecho lo correcto. A partir de esa noche, las apariciones cesaron. El puente, aunque seguía siendo un lugar oscuro y solitario, ya no estaba cargado de la misma energía inquietante. Las almas habían encontrado la paz, y yo, aunque seguía sin hogar, me sentía más ligero, como si hubiera cumplido una misión importante. El tiempo pasó, y aunque las calles seguían siendo duras y despiadadas, mi experiencia bajo el puente me dio un nuevo propósito. Empecé a ayudar a otros sin hogar, compartiendo mi historia, escuchando sus propios relatos de horror y desesperación. Me convertí en una especie de guía, ayudándolos a encontrar paz en medio del caos de la vida en la calle.
Mi vida siguió siendo difícil, llena de desafíos y peligros, pero ya no me sentía solo. Sabía que había fuerzas más grandes que nosotros, que las almas de aquellos que habían sufrido podían encontrar paz y alguien estaba dispuesto a ayudarlas. Y así, cada noche, mientras buscaba un lugar para dormir, recordaba las luces de los faros y los gritos de las víctimas y me aseguraba de que sus historias no fueran olvidadas. La dama del parque. Las noches en la ciudad eran frías y desoladas, especialmente para alguien como yo que no tenía un techo sobre su cabeza. Mi lugar de refugio era un viejo banco de parque, oculto entre árboles frondosos y alejado de las luces brillantes y el bullicio de las calles principales. Allí, me sentía algo segura, rodeada por la tranquilidad que la noche brindaba. El parque era un lugar curioso, una mezcla de paz y desolación. Durante el día, estaba lleno de vida, con familias, corredores y personas disfrutando del aire libre. Pero al caer la noche, se transformaba en un lugar sombrío, donde el silencio se rompía solo por el susurro del viento y el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Una noche en particular, el frío era más intenso de lo habitual. Me envolví en mi abrigo raído y me acurruqué en el banco, intentando encontrar algo de calor en la tela desgastada. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una luz fría y distante. Cerré los ojos, esperando que el sueño llegara pronto para llevarme lejos de mi realidad. De repente, sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y vi a una mujer elegante sentada junto a mí en el banco. Su aparición fue tan silenciosa que no escuché sus pasos ni noté su llegada. Vestía un traje antiguo, de un estilo que recordaba a tiempos pasados, y su cabello estaba recogido en un moño perfecto. Sus ojos, tristes y profundos, me miraban con una expresión que parecía atravesar mi alma. La mujer no decía nada, pero su presencia era abrumadora. Sentí un frío intenso que me envolvía, un frío que parecía emanar de ella y se filtraba en mis huesos. La observé en silencio, incapaz de apartar la mirada. Había algo en ella que me resultaba inquietante y familiar al mismo tiempo. Pasaron las horas y la mujer permaneció a mi lado, inmóvil, como una estatua de mármol. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, preguntándome quién era y por qué estaba allí. Cuando el primer rayo de sol comenzó a asomar en el horizonte, la mujer se desvaneció, dejando solo una sensación de frío glacial en el aire. Durante el día, no podía dejar de pensar en la mujer elegante. Decidí investigar, aunque mis recursos eran limitados. Hablé con otros sin hogar que frecuentaban el parque, pero nadie había visto a la mujer que describía. Algunos me miraron con incredulidad, otros con lástima, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Persistí en mi búsqueda, decidida a descubrir la verdad. Visité la biblioteca local, buscando en los archivos viejos cualquier información sobre el parque y sus historias. Después de horas de búsqueda, encontré un artículo de periódico antiguo que llamó mi atención. Hablaba de una mujer que había sido encontrada muerta en el parque hacía décadas. Su nombre era Victoria, una mujer de alta sociedad que había desaparecido misteriosamente. El artículo describía a Victoria como una mujer hermosa y elegante, conocida por su bondad y caridad hacia los menos afortunados. Su muerte había sido un misterio, sin sospechosos ni pistas claras. La policía había cerrado el caso como un accidente, aunque muchos creían que había algo más siniestro detrás de su muerte. La conexión entre la mujer que vi y Victoria era innegable. Sentí una oleada de compasión por ella, imaginando su tristeza y soledad, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte. Decidí que debía hacer algo para ayudarla a encontrar la paz que merecía. Esa noche, regresé al parque con una determinación renovada. Me senté en el mismo banco, esperando que la mujer apareciera de nuevo. El frío era aún más intenso que la noche anterior, pero no me moví. Después de lo que parecieron horas, sentí la misma presencia y vi a la mujer elegante sentarse a mi lado. Esta vez, estaba preparada. Cerré los ojos y me concentré en mis pensamientos, enviándole un mensaje de paz y compasión. No sabía si podía escucharme, pero esperaba que mi intención llegara a ella. La mujer no se movió ni habló, pero su presencia se sintió menos abrumadora,
como si mi mensaje hubiera sido recibido. Pasaron varias noches, y cada vez que la mujer aparecía, intentaba comunicarme con ella de la misma manera. Sentí que nuestra conexión se hacía más fuerte, y el frío que la acompañaba se volvía menos intenso. Aunque no podía saber con certeza si estaba logrando algo, me consolaba pensar que tal vez estaba ayudando a aliviar su sufrimiento. Una noche, mientras me encontraba en mi banco habitual, sentí una presencia diferente. No era la mujer elegante, sino algo más oscuro y pesado. El aire se volvió denso, y una sensación de peligro inminente me envolvió. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, podía sentir que no estaba sola. De repente, un viento gélido sopló a través del parque, y una figura oscura emergió de entre los árboles. Era un hombre, con una expresión cruel y una presencia amenazante. Supe de inmediato que tenía algo que ver con la muerte de Victoria. Sentí un miedo profundo, pero también una determinación férrea. La figura se acercó lentamente, y el frío se intensificó. Sentí que mi vida estaba en peligro, pero me mantuve firme. Recordé a Victoria y su tristeza, y supe que debía enfrentarme a esta presencia oscura para ayudarla a encontrar la paz. Cerré los ojos y concentré toda mi energía en enviar un mensaje de fuerza y protección, no solo para mí, sino también para el espíritu de Victoria. El viento aulló a mi alrededor y sentí una presión enorme sobre mi pecho. Pero, en el último momento, la figura oscura se detuvo y comenzó a desvanecerse, como si mi determinación hubiera tenido un efecto. El frío empezó a disiparse y el aire se volvió más ligero. Abrí los ojos y vi que la figura había desaparecido, dejando solo el silencio de la noche. Sabía que había hecho algo significativo. A partir de esa noche, la mujer elegante no volvió a aparecer y el parque recuperó su tranquilidad. Sentí una paz interior, sabiendo que había ayudado a una alma perdida a encontrar su descanso. Aunque mi vida en la calle seguía siendo difícil, me sentía más fuerte y con un propósito renovado. El tiempo pasó, y seguí viviendo en el parque, ayudando a otros como podía y compartiendo mi historia con quienes quisieran escuchar. La memoria de Victoria y su lucha por la paz se convirtió en una fuente de inspiración, recordándome que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para ayudar a los demás y a nosotros mismos. Y así, cada noche, mientras me acurrucaba en mi banco, miraba las estrellas y pensaba en la mujer elegante que había conocido. Su espíritu ahora descansaba, y el parque, aunque seguía siendo un lugar de refugio para los sin hogar, ya no estaba cargado de la tristeza y el frío de su presencia. En su lugar, había una sensación de paz y esperanza, una pequeña luz en la oscuridad de nuestras vidas. Susurros en la oscuridad. Vivir en un parque público no es fácil. La gente suele pasar por alto a los que, como yo, no tienen un hogar donde refugiarse. Nos volvemos invisibles, parte del paisaje, sombras que se mueven entre los árboles y los bancos. Pero en la noche, cuando la ciudad se calma y el silencio se apodera del parque, se puede escuchar mucho más que el viento susurrando entre las hojas. Era una de esas noches frías y tranquilas. Me acurruqué en mi rincón habitual, bajo un árbol grande que me ofrecía algo de protección contra la brisa nocturna. Me envolví en mi abrigo raído y cerré los ojos, esperando que el sueño llegara pronto. Sin embargo, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido extraño, un murmullo que parecía venir de las profundidades. Abrí los ojos, desconcertada. El parque estaba desierto, no había nadie alrededor. Escuché atentamente, tratando de identificar la fuente del sonido. Los susurros eran bajos, casi imperceptibles, pero estaban ahí, justo al borde de la audición. Me levanté y seguí el sonido, guiada por la curiosidad y una extraña sensación de urgencia. El murmullo me llevó hasta una de las alcantarillas del parque. Me agaché y acerqué la oreja a la rejilla. Los susurros eran más claros ahora, como si una voz fantasmagórica estuviera hablando desde las profundidades. No entendía todas las palabras, pero el tono era inquietante, lleno de advertencias y miedo. Esa noche no pude dormir. Los susurros seguían resonando en mi mente, una sinfonía de palabras incomprensibles que no me dejaban en paz.
Al día siguiente, intenté olvidarlo, atribuyéndolo a mi imaginación y al cansancio. Sin embargo, cuando la noche cayó de nuevo, los susurros regresaron, más fuertes y claros. Con el paso de los días, comencé a entender algunas de las palabras. Eran advertencias, predicciones de tragedias y peligros. Al principio, no les di mucha importancia, pensando que eran solo productos de mi mente cansada. Pero cuando uno de los hombres que dormía cerca de la fuente fue encontrado muerto, empecé a tomar los susurros en serio. Cada noche, escuchaba los susurros y trataba de descifrar sus mensajes. Advertían sobre personas específicas, describiendo con detalle lo que les ocurriría. Intenté advertir a algunos de ellos, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Nadie quería escuchar a una mujer sin hogar, y menos creer en susurros de alcantarilla. Las tragedias comenzaron a acumularse. Una mujer fue atropellada en la calle cercana al parque, otro hombre murió de sobredosis en un rincón oscuro. Cada muerte coincidía con las advertencias que había escuchado. La impotencia y el miedo me consumían. Sabía lo que iba a pasar, pero era incapaz de detenerlo. Una noche, los susurros se dirigieron a mí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras las palabras se formaban claramente en mi mente. Advertían sobre un peligro inminente, algo que iba a sucederme pronto. La desesperación me envolvió. No sabía qué hacer ni a dónde ir. No tenía a nadie en quien confiar, nadie que pudiera ayudarme. Decidí no quedarme en el parque esa noche. Me alejé lo más posible, vagando por las calles desiertas de la ciudad. Pero los susurros me siguieron, resonando en mi mente como un eco sin fin. No importaba cuánto me alejara, no podía escapar de ellos. Estaban dentro de mí, arraigados en lo más profundo de mi ser. Finalmente, exhausta y desesperada, regresé al parque. Me senté en mi rincón habitual y esperé. No sabía qué más hacer. Los susurros se intensificaron, llenando el aire con una cacofonía de advertencias y lamentos. Sentí que algo oscuro y siniestro se acercaba, una presencia que no podía ver pero que podía sentir. El tiempo pasó, pero nada sucedió. Los susurros continuaron, pero el peligro inminente no se materializó. Me di cuenta de que los susurros no eran solo advertencias, sino también una forma de manipulación. Estaban jugando con mi mente, alimentando mi miedo y desesperación. Decidí enfrentarme a los susurros. Bajé a la alcantarilla, adentrándome en la oscuridad y el silencio. Los susurros eran ensordecedores aquí, rebotando en las paredes húmedas y sucias. Sentí una presencia a mi alrededor, algo antiguo y malévolo que se escondía en las sombras. Me concentré en los susurros, tratando de entender su origen. No eran voces humanas, sino algo más siniestro, algo que se alimentaba del miedo y el sufrimiento. Sentí una fuerza tirando de mí, tratando de arrastrarme a la oscuridad. Pero me mantuve firme, luchando contra el miedo y la desesperación. No sé cuánto tiempo pasé en la alcantarilla, pero finalmente, los susurros comenzaron a desvanecerse. Sentí que la presencia oscura retrocedía, derrotada por mi determinación. Subí de nuevo a la superficie, sintiendo el aire fresco y limpio en mi rostro. Los susurros se habían ido, pero las cicatrices de su presencia permanecían en mi mente. Regresé al parque y me senté en mi banco, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que los susurros podían regresar, que la oscuridad siempre estaría acechando en los rincones de mi mente. Pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos, para luchar contra la desesperación y el miedo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El parque siguió siendo mi hogar, pero los susurros no regresaron. Sentí una conexión con los otros sin hogar, una responsabilidad de protegerlos de la oscuridad que había enfrentado. Compartí mi historia con ellos, advirtiéndoles sobre los peligros que acechaban en las sombras. Aunque muchos no me creyeron, algunos sí lo hicieron. Formamos un grupo, apoyándonos mutuamente y vigilando el parque durante la noche. Sentí una esperanza renovada, una sensación de propósito que me había faltado durante tanto tiempo. Los susurros habían intentado destruirme, pero en lugar de eso, me habían fortalecido. Y así, la vida continuó en el parque.
Cada noche miraba las estrellas y recordaba los susurros que una vez me atormentaron. Sabía que la oscuridad siempre estaría allí, esperando el momento adecuado para atacar. Pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarla, para proteger a los demás y a mí misma de sus garras. La oscuridad no había ganado, y mientras tuviera la determinación de luchar, nunca lo haría. Los susurros en la oscuridad habían perdido su poder sobre mí, y finalmente, podía vivir en paz, sabiendo que había enfrentado mis miedos y había salido victoriosa. El refugio embrujado. La vida en las calles es una constante búsqueda de refugio. Cada rincón y cada sombra ofrecen una posibilidad de resguardo, aunque sea temporal. Fue durante uno de esos días de búsqueda que nos topamos con el refugio abandonado. Éramos 5, Mario, Ana, Raúl, Sofía y yo. Llevábamos semanas deambulando juntos, formando una especie de familia improvisada. El refugio era un edificio de ladrillo rojo, erosionado por el tiempo y el abandono. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta principal colgaba de sus bisagras, un vestigio de su antigua gloria. Nos acercamos con cautela, impulsados por la promesa de un techo sobre nuestras cabezas y paredes que nos protegieran del viento cortante. Entramos en fila, con Mario a la cabeza. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire olía a humedad y descomposición. Sin embargo, la estructura parecía sólida, y después de semanas durmiendo al raso, cualquier lugar con 4 paredes era un lujo. Nos instalamos en lo que debió ser la sala común, un espacio amplio con un techo alto y ventanas tapiadas. Encontramos algunas colchonetas viejas y las distribuimos en el suelo, creando un pequeño campamento. La sensación de alivio fue inmediata, aunque la inquietud también estaba presente, una sombra persistente en el ambiente. Con el paso de las horas, la noche se asentó completamente y el refugio se llenó de una oscuridad casi palpable. La única luz provenía de las linternas que habíamos traído, creando islas de claridad en medio de un océano de sombras. Decidimos explorar el lugar antes de intentar dormir, curiosos por saber más sobre nuestro nuevo hogar temporal. Nos dividimos en parejas. Mario y Ana se dirigieron al piso superior, mientras que Raúl y Sofía se quedaron en la planta baja, investigando las habitaciones laterales. Yo me quedé en la sala común, preparando un lugar para descansar. El silencio era abrumador, interrumpido solo por los ocasionales crujidos de la madera y el susurro del viento colándose por las grietas. Fue durante esta exploración que comenzaron las visiones. La primera en experimentarlas fue Ana. Mientras subían las escaleras, Mario me contó más tarde, Ana se detuvo de repente, con los ojos fijos en un punto más allá de la barandilla. Mario la llamó varias veces, pero Ana parecía estar en trance. Cuando finalmente respondió, su voz era baja y temblorosa. Había visto a una niña, de pie en la escalera, observándola con una expresión vacía y triste. La niña no dijo nada, simplemente desapareció en el aire cuando Mario se acercó. Ana estaba visiblemente perturbada cuando regresaron a la sala común. Intentamos calmarla, atribuyendo la visión al cansancio y la oscuridad. Pero entonces Raúl y Sofía volvieron con una historia similar. Habían visto a un hombre mayor en una de las habitaciones, sentado en una silla y mirando por una ventana que no existía. Cuando intentaron hablarle, el hombre se desvaneció ante sus ojos, dejando solo una sensación de frío y tristeza. El ambiente en el refugio se volvió tenso. Nos reunimos todos en la sala común, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Las historias coincidían en un detalle inquietante, todos habían visto figuras de personas que no deberían estar allí, figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Decidimos no explorar más por esa noche. Nos acurrucamos en nuestras colchonetas, intentando encontrar algo de consuelo en la proximidad de los demás. Pero el sueño fue esquivo. Cada pequeño ruido, cada crujido de la madera o susurro del viento se sentía amplificado, llenándonos de una creciente sensación de paranoia. No pude dormir. Me quedé despierto, observando las sombras danzar en las paredes, escuchando los susurros de mis compañeros que también luchaban contra el insomnio. Fue en ese estado de vigilia inquieta que vi a la primera figura.
Era una mujer, vestida con un viejo camisón blanco, de pie al otro lado de la sala. Su rostro estaba borroso, como si lo viera a través de una neblina. No hizo ningún movimiento, no dijo nada. Simplemente me miró, su presencia llenando la habitación con una tristeza profunda y penetrante. Parpadeé, y la figura se desvaneció, dejando una sensación de frío en el aire. No dije nada a los demás. Sabía que habían visto cosas similares, y no quería aumentar su miedo. Pero la visión de la mujer quedó grabada en mi mente, una imagen persistente que no podía sacudirme. A la mañana siguiente, hablamos de nuestras experiencias. Todos habíamos visto algo, y todos compartíamos la misma sensación de inquietud y tristeza. Decidimos investigar más sobre el refugio, esperando encontrar alguna explicación para las apariciones. Recorrimos el vecindario, preguntando a los pocos residentes que quedaban sobre el refugio. La mayoría no sabía mucho, solo que había estado abandonado durante años. Sin embargo, un hombre mayor, que vivía en una casa cercana, nos contó una historia que hizo que la sangre se nos helara. Hace muchos años, el refugio había sido un hogar para personas sin hogar, como nosotros. Sin embargo, hubo un incendio en el edificio, una tragedia que cobró la vida de varios residentes. El hombre nos contó que desde entonces, el lugar había estado maldito. Los espíritus de los que murieron en el incendio, dijo, nunca habían encontrado la paz y seguían vagando por el refugio, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Regresamos al refugio con una sensación de fatalidad. Las visiones, los sentimientos de tristeza y frío, todo comenzaba a tener sentido. Estábamos viviendo entre los fantasmas de aquellos que habían perdido la vida en ese trágico incendio. Las noches siguientes fueron aún más perturbadoras. Las visiones se hicieron más frecuentes y vívidas. Veíamos figuras por todas partes, en las esquinas, subiendo las escaleras, sentadas en las habitaciones. Parecía que el refugio estaba lleno de estas almas atrapadas, cada una reviviendo su tragedia una y otra vez. La presencia más inquietante era la de un niño pequeño. Lo vimos varias veces, corriendo por los pasillos, riendo de una manera que no tenía nada de alegre. Sus ojos estaban vacíos, reflejando un dolor y un miedo que ningún niño debería conocer. Cada vez que intentábamos acercarnos a él, desaparecía, dejando solo un eco de su risa en el aire. El estrés comenzó a afectar a nuestro pequeño grupo. Ana y Raúl tuvieron una fuerte discusión, algo raro en ellos. Mario se volvió más retraído, pasando largos periodos de tiempo solo, mirando fijamente a las paredes. Sofía comenzó a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche con gritos que resonaban en todo el refugio. Decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo allí. Las visiones, los sonidos, la sensación de tristeza y desesperación, todo estaba afectándonos profundamente. Empezamos a hacer planes para irnos, pero parecía que el refugio no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. La última noche fue la peor. Los espíritus parecían más activos, más desesperados. Las figuras eran más claras, los susurros más fuertes. Sentimos que nos observaban, que intentaban comunicarse con nosotros. Fue entonces cuando la tragedia golpeó. Raúl, en un estado de confusión y desesperación, decidió que no podía soportarlo más. Salió del refugio en medio de la noche y nunca regresó. Lo buscamos por la mañana, pero no encontramos rastro de él. Solo podíamos asumir lo peor. La desaparición de Raúl fue el catalizador que necesitábamos para finalmente irnos. Empacamos nuestras pocas pertenencias y abandonamos el refugio al amanecer. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una última vez. Las ventanas tapiadas y las paredes de ladrillo rojo parecían observarnos, una presencia oscura y silenciosa que nos recordaba la tragedia que albergaban. Nos dispersamos después de eso. Mario, Ana, Sofía y yo tomamos caminos diferentes, cada uno tratando de dejar atrás las sombras del refugio. Pero las visiones y los susurros nunca desaparecieron del todo. A veces, en las noches más oscuras, aún puedo sentir la presencia de esos espíritus, susurrando en el borde de mi conciencia, recordándome el horror de esos días en el refugio abandonado.
El refugio sigue ahí, un monumento silencioso a las vidas perdidas y a las almas atrapadas. Me pregunto si alguien más ha buscado refugio allí, si ha experimentado los mismos horrores que nosotros. Solo espero que algún día esos espíritus encuentren la paz que se les negó en vida y que el refugio, finalmente, pueda descansar en silencio. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.